solemos decir, nosotros como servicio público intentamos en la medida de nuestras posibilidades ir recorriendo tramo a tramo de esta zona norte de la isla de Tenerife con muchos municipios. Ahora nos quedamos aquí en nuestros estudios, estamos en el estudio número 2 donde siempre hacemos este tiempo de radio que se llama Magazine Norte, y ya si nos escucha otro día y a otras horas, pues ya saben que son los mejores contenidos que van en nuestra programación en otros horarios, porque muchos dicen, ¿qué hace usted cuando te ve a alguien por la calle que te conoce a las tantas de la tarde o de la noche en la radio? Y digo, bueno, pues seguramente será que estará escuchando algunas de nuestras entrevistas que realizamos en el tiempo de la radio en vivo y en directo, ¿no? Pues nosotros ahora nos quedamos para hablar de Garachico. Está en este estudio el exalcalde y actual concejal en tareas de oposición en el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico por AGARA, Agrupación Garachiquense, Ramón Miranda Adán. Me acuerdo de los dos apellidos. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, pues muy bien. Una vez más aquí con ustedes en Radio Realejo, que siempre que me invitan, pues hago todo lo posible por venir. Conocemos a Ramón desde hace muchísimos años, incluso antes de estar de alcalde, y ya son unos cuantos, ¿no? Porque siempre ha estado ligado a su municipio. Es verdad que ha tenido otros cargos a nivel regional, pero siempre ha sido una persona que ha querido lo mejor para su pueblo, ¿no? Como tantas y tantas personas que se presentan por una formación política en nuestros pueblos de nuestra geografía, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estar vinculado siempre al pueblo donde te viene a ser, y después que te dé la oportunidad y que Dios te dé la oportunidad de representarlos y de tener la gestión pública, como a mí me pasó durante 16 años siendo alcalde de Garachico, con 4 años previos en la oposición. Pues yo creo que es gratificante, y que tú, pues por tus calles, cuando pasas, saludas a la gente, te reconozcan en el sentido de aquella gestión que hiciste, aquel progreso que tuviste para tu pueblo, y también a aquellos que no estuvieron nunca de acuerdo contigo, pero que saludas amablemente. Yo creo que eso es el vivir de los municipios, y es la verdadera política de cercanía que siempre se tiene que dar en los que fueron y en los que están, ¿no? Hace unos días hacia detrás, Garachico fue el punto central de un simulacro por una posible erupción volcánica. Garachico ha sufrido a lo largo de sus años hacia detrás, en su historia, pues muchos avatares, bien marítimos o bien terrestres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con esa lava que llegó hasta Garachico y que luego pues el pueblo resurgió, que es el que hoy conocemos, ¿no? Pero un simulacro que llevó a muchos medios de comunicación, a muchas autoridades, a muchos expertos, porque hay que estar preparados por lo que pueda ocurrir. De hecho, hay que estar tranquilos, hay que escuchar siempre lo que se nos dice por parte de los expertos. Pero yo voy a emplear esta palabra, que no se me enfade Ramón ni los oyentes, tenemos que tener la mosca tras la oreja, por lo que pueda ocurrir. Estamos recibiendo notificaciones a diario prácticamente, que hay muchos terremotos, que hay muchos movimientos sísmicos, que a veces la población lo detecta, a veces no, a veces cae en el mar. Lo cierto es que algo puede ocurrir. ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? No lo sé. Pero hay que estar prevenido. Y claro, si a lo mejor el deportista entrena durante la semana para cuando llegue a competir estén lo mejor preparados, luego el cantante hace lo mismo, sus ensayos y demás. Yo por ponerte 2 ejemplos tontos, pero los equipos de emergencia también tienen que hacer su simulacro, y esta vez hubo uno ahí en Garachico. No sé si Ramón estuvo presente. Bueno, vamos a ver, Garachico a lo largo de su historia, desde su fundación... Me enrollé. No, está bien, la introducción está muy bien, ¿no? Que Garachico a lo largo de su historia, desde su fundación, ha sido un pueblo castigado por la naturaleza, ¿no? No solamente por lo que has dicho, sino también por aluviones, por supuesto erupciones volcánicas, temporales marítimos, incendios forestales. O sea, hemos tenido de todo y tendremos a lo largo de la historia de todo, pues porque está configurado Garachico en una posición geográfica desde el punto de vista geológico complicada, sobre todo para temas de riesgos volcánicos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado estas semanas atrás en Garachico? Bueno, que Europa, dentro de un programa que se llama EU MODEX, pues tiene unos planes de prevención para grandes catástrofes, ¿no? Con los Estados miembros de la Unión Europea. En este caso, pues son fondos que se destinan a cada uno de los estados, donde los estados priorizan cuáles son los mayores potenciales
de catástrofe que pueden haber. Ahora tenemos ahí en la península todo el tema de la Dana, etcétera, como pueden ser los incendios forestales también, como pueden ser grandes terremotos, y en Canarias pues es lógico que el Estado, a través de la petición de los gobiernos o del gobierno autónomo, pues haya dicho, bueno, pues este programa de prevención de catástrofes de origen volcánico pues tiene que estar centrado en Canarias. Pues así fue. Dentro de Canarias se miran a los cabildos y los cabildos miran dentro de sus islas aquellas zonas que puedan tener un mayor potencial de riesgo. En este caso sabemos que la dorsal noroeste del Teide, que es la que va desde el propio Teide hacia Teno, es la que más recientemente ha tenido erupciones volcánicas en el tiempo. La última fue la de 1909 en Santiago del Teide con el Chinchero, la anterior en 1706, aunque también hubo una, no sé si antes, la erupción volcánica de Garechico en la zona noroeste, Fasnia, Arico, por esa vertiente. Por esa sierra vertiente. No, pero la más reciente es ahí. Y si estamos hablando de 1909, geológicamente o vulcanológicamente, eso es ayer prácticamente una erupción volcánica en la isla de Tenerife, ¿no? Hemos tenido la de La Palma, la del Hierro, etcétera. Bueno, pues entonces, en toda esa situación el Cabildo se fijó en Garechico. No sé si por una conciencia política o pues porque pensó que Garechico era el mejor escenario, ¿no? Y se ha fraguado pues todo lo que vimos en todos los medios de comunicación, pues una semana de formación, de charlas formativas a la población, de encuentros desde el punto de vista de esas charlas formativas con equipamientos de emergencias para la población, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, el simulacro que hubo el día que se llevó a cabo, ¿no? Con toda aquella puesta en escena de cuerpos de protección civil, cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, teatralidad de personas haciendo las consecuencias y la reacción de las personas ante una catástrofe. Todo eso me parece bien desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de formación y de preparación a la ciudadanía para una potencial posibilidad de erupción volcánica en la isla de Tenerife. ¿Qué es lo que dicen los científicos? Lo que uno lee, yo no soy científico, ¿no? Pero de lo que uno lee, de que, bueno, hay versiones desde el volcán o desde el Instituto Nacional Geográfico, esto de vulcanología, donde dicen que, bueno, que las posibilidades de que exista una erupción volcánica en la isla de Tenerife, en estas dos vertientes, sobre todo en la vertiente del noroeste, está pues a un 40% a un horizonte de 50 años y que si dividimos, pues anualmente el porcentaje baja a un 2%. Eso es lo que dicen los científicos. Pero también dicen que en geología, en vulcanología, todo puede ser imprevisible. Hoy en día tenemos, y creo que debemos sentirnos orgullosos de que tenemos unos estamentos trabajando desde el punto de vista inmediato en cuanto a la presencia de posibles vibraciones o sismos que puedan estar previendo. Más tecnología hoy en día. Por supuesto. Yo esta situación también la viví en el año 2004-2005. Siendo alcalde, ¿no? Siendo alcalde, y cuando eso estaba yo de presidente de la Federación Canaria de Municipios. Y me acuerdo que en Gran Canaria estábamos reunidos con José Carlos Mauricio tratando el Fondo Canario de Financiación para los ayuntamientos y recibo una llamada de que el Teide había entrado en erupción. Y resulta que fue una nube que forma un hongo o una especie de... como si fuera la verdad. Que ha pasado muchas veces. Sí, pero era tal la psicosis que la gente se pensaba que aquello era ya que el Teide iba a explotar. O sea, la sociedad ahora mismo, en toda esta situación, puede entrar en una especie de psicosis de toda la información que llega, porque todos los días tenemos muchísima información, ¿no? Bueno, pues todo esto que se ha hecho en Garechico yo lo veo positivo. Garechico a su vez ha tenido una proyección internacional importante a través de todos los medios y periodistas que se han acreditado esos días en Garechico, pero ahora yo voy más allá y es el discurso que yo digo, ¿no? Si hubo representación y hay preocupación de las instituciones, llámese Cabildo, llámese Gobierno de Canarias, pues en Garechico yo creo que a partir de ahora, y que esto espero que tenga continuidad en el tiempo de forma programada, porque si hacemos esta muestra ahora y ya no lo hacemos hasta dentro de 10 años, pues ya se habrá olvidado todo el sistema de enseñanza y preventivo que ha habido, ¿no? Yo creo que el Cabildo ahora con los municipios, en los planes de emergencia municipal, tienen que ir adaptando procesos de formación y para que esto, la sociedad siempre esté prevenida y formada. Pero yo voy a ir un poquito más allá. Y ahora, cuando todo esto se ha puesto en escena en Garechico, que por cierto, los vecinos de la parte de medianías de Garechico, que forman la montañeta, Genovés y La Culata, me decían, Ramón, ¿y por qué el simulacro se hizo abajo en el casco? Porque si hay una erupción volcánica a nuestras espaldas, los primeros que tenemos que salir evacuados somos nosotros, ¿no? Claro, porque viene desde arriba. Viene desde arriba. Y ante esa pregunta dice, oye, pues tienes razón, ¿no? Pero bueno, bien es verdad que el simulacro de entrada estaba enfocado en La Culata, después yo creo que pasó al barrio de San Pedro, después le pasaron abajo al casco, pues porque había un espacio más para toda la
parafernalia y teatralidad que se le dio al evento, ¿no? Pero los vecinos de la parte alta, cuando me dicen eso, pues no dejan de tener razón. Los primeros en evacuar serían ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que allí acudieron de todas las partes del municipio a esa visualización de lo que podía pasar. Pero yo lo que quiero decir es que, ¿y ahora Garachico en qué queda? Porque Garachico fue el gran teatro para eso, pero Garachico va a tener algún espacio especial dentro del mundo geológico en Tenerife y en Canarias. Se está demandando al Estado o el Instituto Nacional Vulcanológico en Canarias, ¿no? Estamos ahí entre Tenerife y La Palma buscando su posicionamiento. La Palma, pues la reciente erupción volcánica, y Garachico, pues porque es el punto geológicamente o uno de los más vulnerables. ¿Garachico va a tener algún espacio especial dentro de toda la estructura? ¿Y eso ustedes lo han preguntado? No, son preguntas que estamos haciendo al aire. Vale. Porque creo que Garachico no solamente debe servir de escenario, Garachico debe tener también un posicionamiento dentro de esa estructura que pueda haber. No sé si con un espacio filial dentro del mundo organizativo de ese instituto o lo que sea, ¿no? Espacio filial, administrativo, científico en Garachico, que hay inmuebles para eso. Y después hay otra cosa, José Manuel. ¿Se ha pensado cuáles son las 2 salidas de emergencia que tenemos en Garachico para una evacuación masiva? Yo, cuando voy para abajo, como digo yo, para Garachico, Garachico no tiene conexión, Garachico y el resto de los municipios que llegamos hasta la punta de Teno. O sea, ¿dónde sale? Tendrías que salir por el mar. Bien, esa es la gran conclusión. ¿Hay políticas de inversión pensando en el futuro para que el puerto de Garachico esté operativo? Ya no solamente para lo que es, sino para una posible evacuación masiva, dado que ahora mismo ni siquiera la bocana del puerto de Garachico puede entrar un barco de cierta eslera y con cierta quilla, porque hay una situación que no se puede entrar debido a que hay que dragar esa zona. Lo más básico, barcos de cierta eslora allí no pueden entrar. El túnel de las aguas, que es el túnel antiguo que tiene estructura constructiva de los años 70. Se ha hecho un estudio geológico, geofísico de ese túnel para saber si las estructuras de ese túnel aguantan vibraciones y vibraciones ante una erupción volcánica o podemos tener un colapso también de esa salida. Lo que quiero decir que ahora... ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente tendría que retroceder hacia los silos, ¿no? Toda esa zona de ahí. ¿Y qué pasaría? ¿Por dónde escaparía? Pues por la carretera del tanque de las Cruces al tanque, que vas en contra de una situación de emergencia, o por la carretera del Trigo, que no están en condiciones para evacuar de forma masiva y organizada una posibilidad. Estamos hablando de un supuesto, ojalá sí. Nunca ocurra, y si ocurre que sea dentro de 100 o 200 años y que sea nuestra generación. Pero cuando se habla de todo hay que poner todos los elementos en la mesa para Entonces, saber. vamos a estar muy pendientes si en verdad todo Tienes esto... que hacer plan A, plan B, plan C o plan D. Por Todos los decirlo planes. de forma coloquial, ¿no? Exacto. Vamos a estar muy pendientes a ver si hay verdadera vocación de decir, oye, creemos Ojalá que no estemos hablando de nada de esto, pero tienes que, por si acaso, saber cómo pones en emergencia todo. Efectivamente. Entonces, vamos a ver cuáles son las políticas de inversión que tiene el gobierno, porque si el gobierno viene a teatralizar y al cabildo una situación en Garachico, pues después las infraestructuras no la tenemos adecuada para que esa situación pueda ser más fácil, pues entonces estamos vendiendo peras por manzanas. Y ahí es donde vamos a entrar en nuestro discurso. A partir de ahora, Garachico, que en ese espacio dentro del Instituto Nacional Geológico va a estar, y las infraestructuras se van a mejorar ya no solamente desde el punto de vista operativo, para su comunicación con la Isla Baja, que como bien dice, también pueden estar afectados y están afectados municipios como Los Silos y Buenavista, sino que también sean infraestructuras operativas para darle mayor calidad de vida a la zona, pero ahora sobre todo con el tema preventivo lo tenemos que tener claro. Vamos a ver en los próximos años o en el presupuesto del año que viene si hay algo ya incluso como una primera piedra para que ese puerto de Garachico sea más operativo, ¿no? Ese presupuesto del Ayuntamiento de Garachico ya está en exposición pública, ¿no? Sí, el presupuesto es del 2025, no del 2026. Ah, pues mira. Es decir, el presupuesto del 2025... O sea, que se va un año anterior. Claro. Estado prorrogado. Ha estado viviendo el Ayuntamiento de Garachico de un presupuesto prorrogado durante 10 meses, que todavía sigue prorrogado porque está en exposición pública para sus alegaciones. Que, por cierto, anoche Agara presentó su alegación sobre el capítulo 1, que es el capítulo de personal, con respecto a unos complementos específicos que vulneran la ley, y es una alegación muy dura y muy consecuente para que los que han votado a favor del presupuesto, que en este caso es el Partido Socialista y Coalición Canaria, sepan la responsabilidad que van a tener de mantener un presupuesto que cumple la ilegalidad en materia presupuestaria y de retribuciones públicas, ¿no? Pero este presupuesto que se aprueba provisionalmente ahora en el mes de octubre, pues es insustancial para el municipio de Garachico.
Y reconoce la propia palabra el alcalde el otro día cuando en el debate plenario se le dijo por parte de la oposición que era un presupuesto insustancial. Y él dijo que sí, que tenía claro que era un presupuesto insustancial. ¿Y por qué es un presupuesto insustancial? Porque todo se lo lleva el capítulo 1 en un 42% y los gastos y servicios en otro 40 y pico por ciento. Concretamente, pues el presupuesto se lo lleva el 46,76% el personal de los ingresos y el 42,79% en los gastos de bienes y servicios. Quiere decir con esto que sumamos el 90% de los gastos solamente en el capítulo 1 y el capítulo 2. Dentro del capítulo 1 están los 316.000 euros que nos cuesta a nosotros los gobernantes en Garachico y que sigo diciendo que esa remuneración está en desproporción con los resultados, la eficiencia y la eficacia de la gestión que tienen los actuales responsables en Garachico, porque vamos en retroceso en todo, y en los gastos y bienes y servicios, pues porque sirve pues para pagar la recogida de residuos sólidos, sirve para pagar los tributos al PIR, que estamos recogiendo mucho más residuos que otras veces, pero no tenemos las infraestructuras ni los servicios mínimos para establecer un servicio digno, y después tenemos unos jardines que están lamentables, una recogida, una limpieza viaria que me parece demencial, etcétera, etcétera. Pero no tenemos ni siquiera, se le está dando con este presupuesto a los vecinos una mejora en servicios tan básicos, y todos esos son servicios básicos, o sea, el 42,79% es para cubrir los servicios básicos de un ayuntamiento. Y dentro de esos servicios básicos, aunque no sean la competencia, pero sí es una realidad de los municipios, es por ejemplo el servicio de guardería. ¿Cómo se puede estar gastando casi el 90% y en concreto el 50% de los impuestos de los ciudadanos cuando ni siquiera este ayuntamiento, el de Garachico, con Coalición Canaria Partido Socialista, da un servicio a sus padres y madres de niños que nacen en Garachico de la guardería? En Garachico ahora mismo no hay ninguna guardería, y hay dos, pero cerradas. Una que ha funcionado durante muchísimos años, la han cerrado y desde luego ha tenido otra finalidad, que si las fiestas lustrales, que si el tema de logística para una película que se está poniendo estos días en Netflix, que es Garachico bajo un volcán. Pero la realidad de la guardería desapareció en Garachico durante muchos años. Y pregunto aquí, y por ejemplo, como pasa en otros municipios de nuestra zona, ¿no? Que los padres, pues, si van a trabajar, pues, y no tienen con quién dejarlo, pues hay un servicio de guardería. En el caso de ustedes, Garachico, por lo que te estoy escuchando, tienen que salir entonces del municipio a otros municipios. Efectivamente, y la realidad es la siguiente, y he hablado con varios padres. ¿Sabes cuánto le está costando a un padre y a una madre llevar a un niño por tener la guardería cerrada en Garachico durante todos estos meses, o lo que se llama un curso escolar? 4.000 euros al año. O 4.000 euros durante los 6 o 7 meses que dura el servicio de guardería, que después en verano está cerrada y traen los niños porque los están trabajando. Hay padres que me han dicho que están pagando pues 320 euros de matrícula, 320 euros de matrícula, y después 300 y pico euros durante lo que cuesta el servicio de la guardería durante todos esos meses. Suman 4.000 y pico euros de coste a un padre y una madre que esté trabajando de clase media, sin añadirle los costes del transporte. Yo creo que aquí el equipo de gobierno de Coalición Canaria Partido Socialista se tiene que olvidar ya de una cosa. Se tiene que olvidar del volador, se tiene que olvidar de los bailes, se tiene que olvidar de la megafonía y de los confetis. Este equipo de gobierno tiene que sentarse ya frente al vecino, con el alcalde a la cabeza, y decir: tenemos que gestionar con eficiencia y con eficacia los servicios básicos a ustedes, los vecinos. No podemos estar malgastando dinero en parafernalia, no podemos estar gastando dinero en diversión, que también hay que gastarlo, pero con prudencia. Y tenemos que sentarnos a ver qué calidad de vida queremos darle a nuestros vecinos. Pero hay una cosa, Ramón, yo lo he dicho muchas veces, sentados aquí en el estudio con más cargos públicos, ¿no? Que las fiestas generan economía. Sabemos que hay muchas fiestas por nuestro norte de la isla de Tenerife durante todo el año, casi desde enero a diciembre están muy repartidos. Es verdad que llegado a las fechas del mes o los meses estivales, pues se multiplican un poco más, ¿no? Y hay, por ejemplo, fiestas que se celebran, pues por ejemplo en Garachico, ahora me viene a la mente el tema de las fiestas lustrales que se celebraban también en este verano, cada X tiempo, ¿no? Cada 5 años. Sí, pero como pasó lo de la pandemia, pues casi 10 años, ¿no? Que se celebraron. Hombre, quieras o no, eso también genera economía, pregunto, ¿no? Sí, bueno, cualquier fiesta genera cierta economía de escala en el municipio, en Garachico y en cualquier otro municipio, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, o sea, yo creo que se deben centrar en los servicios que en verdad están demandando los padres.
Las fiestas se programan y se hacen, pero los servicios básicos, ahora mismo en Garachico están bajo cero en cuanto a un aprobado en su eficacia, ¿no? Ha hablado, por ejemplo, de las fiestas lustrales, aunque no me gustaría dejar pasar cuál es la importancia de los barrios dentro del municipio de Garachico para este equipo de gobierno y para la oposición. Ahora le pregunto por los barrios. Pero, por ejemplo, las fiestas lustrales... ¿Se ve bien el casco o los barrios? Ahora le pregunto por eso. Pero, volviendo a lo que estábamos hablando antes, el presupuesto es insustancial por eso. Pero es que a su vez, estamos pagando casi 200.000 euros a las entidades bancarias de una amortización de un crédito que pidió el alcalde en el año 2017 con amortización hasta el 2030, entre otras cosas para comprar el empaquetado de la FAS, el antiguo empaquetado de la FAS que tenemos allí, y su reconversión en un gran museo social cultural. Hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Sí se ha comprado el inmueble, pero no se ha hecho nada. Por lo tanto, un endeudamiento con intereses a los garachiquenses durante todos estos años, para no tener eficiencia ni la eficacia de haber construido ese centro. Pero no solamente fue esa operación, fue un año antes de las elecciones del 2019, donde planificó, digamos, una inversión en base a ese crédito con referencia al 2019. O sea, tuvo visión política y de rentabilidad política con el dinero público. Y después estamos hablando de estar pagando con intereses hasta el 2030 200.000 euros a los bancos. El Ayuntamiento de Garachico es el mejor cliente que tienen los bancos ahora mismo en la Isla Baja. Te lo digo sinceramente, así, ¿no? Y después fíjate tú la capacidad de inversión que tiene este presupuesto, que es nula. O sea, todo presupuesto municipal, uno va a ciertos capítulos y el capítulo 6, que es el de inversión, donde dice, vamos a ver la visión que tiene este equipo de gobierno para invertir en el municipio, mejorar infraestructura, mejorar ciertas cosas. ¿Sabes cuánto es? 30.000 euros. Pero esos 30.000 euros se hacen a través de un préstamo con otra entidad bancaria, no con los recursos propios del presupuesto, o sea, endeuda más al ayuntamiento. O sea, por lo tanto, es una gestión. Entonces, la pregunta mía, y un poco que los oyentes dirán, bueno, a ver si José Manuel hace la pregunta, ¿cómo está la economía local al día de hoy en Garachico? ¿Cómo está la hucha, por decirlo de alguna manera? La hucha está bien en el sentido de que hay una serie de remanentes que no se pueden tocar, porque el Estado ha dicho, mire señores, ya se acabó la libre disponibilidad de los remanentes en aquella política de armonía fiscal, ¿no? Pero eso está ahí. O sea, ahora mismo de esos remanentes que están viviendo los bancos no se pueden tomar para infraestructura porque el Estado ha dicho, salvo ciertas excepciones que me la tienen que justificar bien, esos remanentes solamente están para pagar intereses bancarios, etcétera, como estaban antes, ¿no? El estado actual del Ayuntamiento de Garachico y del Hospital de Garachico, pues si van al ritmo que van, puede empezar a ser preocupante. ¿Y por qué nombró el Hospital Ramón? Pues porque, hablando de economía, el Hospital de Garachico, que es un organismo autónomo que, por cierto, ha desmantelado toda la infraestructura administrativa y de gestión del hospital sin ningún informe jurídico que lo diga, y lo estamos pidiendo hace 2 años, y ahora lo vamos a pedir por el comisionado de transparencia, porque han desnudado administrativamente el organismo autónomo y todas las decisiones se toman en la propia Junta de Gobierno del hospital. Por lo tanto, pero el organismo autónomo como está o como entidad sigue, lo han desnudado. Pero es un hospital que no es, digamos, que tú vas por urgencia. Estamos hablando, es un centro socio-residencial, sociosanitario. Un poco para situar a los oyentes. Sí, el Hospital Anciano de Garachico es conocido por eso, ¿no? Sí. ¿Por qué me preocupa el hospital y por qué nombre el hospital? Porque a lo mejor el ayuntamiento puede entrar en una situación parecida. ¿Sabes que en la liquidación de los primeros 6 meses del año 2025 el hospital cerró esos primeros 6 meses con un déficit de 200.000 euros? El déficit no entró en déficit en las primeras liquidaciones de los 6 primeros meses del año en el ayuntamiento, pero sí se hubo una reducción considerable con respecto al remanente del ejercicio anterior. O sea que la dinámica es decreciente. Y esto hay que pararlo. El alcalde y el equipo de gobierno no conocen la palabra austeridad. Y si la conocen, no saben lo que significa. Y una administración sin que ningún ciudadano se le prive de su servicio, sin que ningún ciudadano quiera gozar de sus fiestas en un pueblo, sin que ningún ciudadano esté atendido inmediatamente ante sus necesidades, debe estar reñido con la austeridad. A este equipo de gobierno que está ahora, Coalición Canaria, Partido Socialista, y que ya viene, digamos, viciado con los años de Coalición Canaria a partir del 2011, que me fui yo, lo único que han sabido hacer es disparar con pólvora ajena y gastar, y gastar, y gastar. Decía las fiestas lustrales del Cristo de la Misericordia este año. Una fiesta en la que todos disfrutamos. Yo cuando estuve de alcalde organicé 4 fiestas lustrales, 96, 2000, 2005 y 2010, y todas tenían su rendición de cuentas, ¿vale? Al día de hoy,
que hemos gozado de unas muy buenas fiestas lustrales, unas carrozas con gran estilo, sí, espectaculares, con gran estilo artístico, etcétera. Y mucha cantidad de personas, ¿eh? Bastante, con una participación popular bastante, menos que otros años, también lo quiero decir. Se ha convertido en una fiesta lustral a efectos administrativos y organizativos. Yo no voy al espectáculo. A efectos administrativos y organizativos, en una fiesta donde ya el altruismo, que el otro día el alcalde presumía de que hemos vivido, porque hicieron un almuerzo de reconocimientos a todos, que gracias al servicio altruista de los ciudadanos, eso hay que entrecomillarlo. Porque hoy en día se paga por ciertos servicios de las fiestas lustrales mediante contratos menores para la confección de carrozas, para la confección de espacios. Eso hace 15 años atrás se hacía desde el punto de vista popular y no se pagaba absolutamente a nadie. Por lo tanto, ya dejar de ser altruista lo dejó desde el año 2015, que el alcalde instauró el pago por ciertos servicios. Pero ¿sabes que los garachiquenses al día de hoy no saben cuáles han sido los costes totales de las fiestas lustrales del Cristo? Yo he pedido las cuentas de gastos e ingresos, con sus conceptos, su concepto, partida y por qué. El concejal de fiesta me viene a decir hace cosa de un mes, en un escrito, al yo reiterarlo, de que todavía no puede darnos las cuentas porque están esperando que entren facturas de pago. Y yo digo, si después de 2 meses todavía están esperando facturas de pago, ¿usted no tenía un concepto de gasto ya planificado para saber cuáles eran los pagos que iban a tener? ¿O usted estaba improvisando en el pago y en los gastos? Porque al igual es un mes, llega 2 meses y todavía no tiene la última factura, porque no se sabe qué gasto es el que se ha confeccionado. Entonces, quiero decir con esto de que se ha alegrado mucho el gasto público en Garachico, pero volvemos a lo de antes. Mientras presumimos de eso, de esas fiestas, ya no la particularizo en San Roque, sino de las fiestas en generales, de que hay que alegrar el pueblo. Claro que sí. Cuando yo estaba también en el pueblo se alegraba. Habían fiestas de las tradiciones, habían fiestas de San Roque, habían fiestas del Cristo, habían conciertos, habían 20.000 espectáculos de ocio y de fiesta para el pueblo. Pero lo que yo antes decía, que todo eso genera también, porque viene mucha gente de fuera y deja dinerito ahí. Claro, los hoteles mismos, todo eso hay que reconocerlo. Pero yo voy a la transparencia pública después del gasto, que hasta el día de hoy no han tenido consideración ninguna. Y sin embargo después tenemos los barrios están olvidadísimos. Si uno pasea por el barrio La Montañeta, Genovés, La Culata, o te vas a La Caleta, El Guincho, Las Cruces, San Pedro, la dejadez en cuanto a los servicios de los barrios es manifiesta. Esos barrios, Ramón, vive mucha gente. Habrá unos con más número de población que otros, ¿no? Sí, bueno, Genovés... ¿El casco es el que supera? No, si nosotros sumamos... el casco de Garachico es algo particular. El casco de Garachico, aunque hay rehabilitaciones de vivienda de compras por parte de terceros, una de las grandes inconvenientes que tenemos el casco de Garachico es que el casco de Garachico, en cuanto a rehabilitación de vivienda y las posibilidades que hay para que los hijos de Garachico vivan, son ínfimas, sobre todo debido a la presión, al control y al excesivo celo que tenemos, pues, en entidades como el Cabildo y la Comisión de Patrimonio, que no dejan hacer absolutamente nada para que una persona que se tenga una vivienda en su municipio, en el casco histórico, y quiera restaurarla, le ponen 20.000 pegas, se aburre, la dejan y se cae. Eso ha pasado. Pero los cascos, los barrios altos de Garachico son barrios importantísimos. Entre Genovés y La Culata podemos estar hablando entre 900 y 1.000 personas, junto con La Montañeta, lo cual quiere decir que se está hablando de casi un 40% de la población. Después ya te vas a La Caleta, San Pedro de las Cruces, El Guincho y el casco, ¿no? Pero un 40% de la población vive en la parte alta del municipio. Y esos barrios están súper abandonados. ¿Y están muy bien conectados o no? No, Garachico siempre ha tenido la particularidad que para ir a esos barrios bien tienes que entrar por el Tanque o bien por Icó. De ahí, aquella infraestructura que en mi época se ideó junto con el Cabildo y Teleférico del Teide, que era el funicular, cosa que el alcalde lo cogió con auge al principio cuando tomó posesión y nada más se supo. Y tenemos unos barrios, digamos, digamos, estructurados desde el punto de vista de la comunicación. Yo siempre decía que cuando yo estaba de alcalde y casaba a jóvenes de la parte alta, lamentablemente, de cada 5, 4 se casaban con jóvenes o bien de Icó, bien del Tanque o bien del Sur, porque las comunicaciones eran más bien laterales que hacia abajo, hacia el casco. Y eso hay que cohesionarlo, y eso hay que buscar alternativas. Pero ahora mismo en los barrios, ya digo, y si habla uno con la gente, en primer lugar, no ven al alcalde por los barrios. En segundo lugar, no ven a los concejales preocupados por los barrios. En tercer lugar, no hay infraestructura decente en los barrios. Tenemos los barrios abandonados desde el punto de vista de la limpieza, la jardinería, de cualquier índole, ¿no? Y la gente lo que quiere es esa presencia, esa preocupación de los cargos públicos en sus barrios, tanto de medianía
como de costa. Y volviendo al presupuesto, que no me quiero olvidar de una cosa, fíjate si ese presupuesto es insustancial y perjudicial, que hay una línea de subvenciones que se llaman transferencias corrientes a todas las asociaciones culturales, deportivas, etc. Estamos en noviembre prácticamente. Pues hasta el día de hoy no han recibido la subvención del 2025. Y sé que todas esas asociaciones están con la soga al cuello, adelantando de sus propios fondos los gastos que han tenido durante el 2025, para ahora, a última hora, si se aprueba el presupuesto, ir corriendo a toda prisa para justificar lo que deben de justificar y cobrar la subvención de este año, que ya muchos ayuntamientos, llámese Buenavista, llámese Los Silos, llámese el Tanque, todo su tejido asociativo, por tener los presupuestos aprobados en tiempo y forma, ya lo han cobrado. Garachico, el tejido asociativo ahora mismo no sabe cuándo va a llegar su subvención correspondiente al 2025, porque han aprobado un presupuesto tarde y mal, un presupuesto ilegal y un presupuesto para pagar al personal y para vivir mensualmente de su nómina los concejales y el alcalde en el grupo de gobierno. Hay una cosa que yo desconozco y quiero preguntarle, si todavía se está con el presupuesto actual prorrogado, estamos hablando del 2024, ¿no? Efectivamente. Este 2025, cuando se apruebe el presupuesto, ¿qué significa? ¿Que ya entrarías como 26 o tienes que entrar con 25? No, tienes que entrar con 25. Vamos a suponer que se apruebe en noviembre, sí, el presupuesto. Pues te queda de efectivo el presupuesto noviembre y lo que va de diciembre. En el caso que en diciembre ya no estés en el presupuesto elaborando el del 2026 y el 1 de enero no esté aprobado el 2026, vuelves a empezar el 2026 con el prorrogado del 2025. O sea que al fin y al cabo, y esto quizás la ciudadanía no lo comprenda. Era la duda que tenía. Quizás esto la ciudadanía no lo comprenda, pero alguien que nos esté oyendo, que sepa algo de administración pública, estos son estados de liquidación a final de año con un presupuesto que hay que aprobar porque lo dice, hay que ser decente, ¿no? Pero son estados de liquidación que se lleva cuando un presupuesto está en el mes de noviembre para aprobarse del ejercicio actual, ¿no? Pero es así, de esa manera. O sea, el año pasado se le dijo, oiga, dado que ustedes trajeron el presupuesto en agosto, que se va a aprobar en septiembre, espero que ustedes estén elaborando en septiembre del 2024, ya estén elaborando por lo menos el borrador de qué es lo que quieren del presupuesto del 2025. Y no lo han hecho, y no lo hicieron. ¿Y cuál es el grave problema que tiene este ayuntamiento? Y con esto ya resumo lo del presupuesto, que es un presupuesto ilegal. ¿Y sabes por qué es ilegal? Porque el plan de estabilización laboral del Ayuntamiento de Garachico, a todo el personal laboral indefinido que tenían, lo pasaron a la categorización de funcionarios. Es decir, que de 5 o 6 funcionarios que tenía el Ayuntamiento de Garachico, un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes, ahora tienen casi 40 funcionarios. Toda la parte administrativa y alguna parte no administrativa. Eso que se ha opuesto, que los complementos que llevan los funcionarios se hayan disparado de tal manera que han pasado la base salarial que le dice que no puede pasar de tal porcentaje. ¿Saben qué cantidad se ha sobrepasado esos complementos del personal que ahora ha pasado a funcionario? En casi 80.000 euros. Y eso es ilegal. Eso es un presupuesto que va en contra de la ley presupuestaria y en contra de las retribuciones públicas. Y ya le hemos dicho que es un presupuesto ilegal y que si lo aprueban, por no hacer la tarea bien, por ser torpes gestionando, es su responsabilidad la que le puede caer desde el punto de vista personal y patrimonial al ayuntamiento. Pero también el alcalde debe de darse cuenta que esa circunstancia, si la lleva adelante, aparte de ser ilegal, puede repercutir el día de mañana en los funcionarios. Porque si ese presupuesto se denuncia y hay un contencioso y se gana en cuanto a que el presupuesto ha sido ilegal, ¿sabe lo que tienen que hacer los funcionarios? Devolver los complementos que han cobrado. Y eso sí es una verdadera situación de gravedad para el personal, porque ya habrán gastado en sus cosas esos complementos, ¿no? O sea, a veces los presupuestos hay que confeccionarlos con responsabilidad. Y este alcalde y la Consejería de Hacienda, que está en manos del Partido Socialista, que estoy seguro de que ni siquiera ha visto el presupuesto, es un presupuesto confeccionado por el alcalde y para Coalición Canaria, y que el Partido Socialista, aunque tenga la delegación de Hacienda, ni ha visto el presupuesto, de ahí la ausencia de la comisión informativa de la concejala de Hacienda y su levantamiento en la mano en el pleno no convencida del presupuesto, porque hay una gesticulación psicológica que uno ve. Es un presupuesto de Coalición Canaria ignorando al Partido Socialista que lleva la delegación de Hacienda. Y han metido a los consejeros del Partido Socialista en una situación complicada si se aprueba este
presupuesto con la ilegalidad de lo que ya le hemos dicho nosotros en las alegaciones. Pues se nos acaba el tiempo. No sé si hay algo más que quiera comentar. Ramón Miranda, exalcalde y actual pues concejal de Agara, la agrupación garachiquense en el municipio de La Villa y Puerto de Garachico. Pues sí, sencillamente de que Agara no solamente es un grupo de la oposición que controla el gobierno, sino que también nosotros hacemos nuestras propuestas entendiendo cómo puede ser Garachico y para los ciudadanos de Garachico. En estos 2 años y pico hemos hecho más de 40 propuestas, mociones, y proposiciones de ley, hemos hecho innumerables preguntas y todas en base a lo que nos dicen los vecinos. O sea, no solamente estamos controlando el grupo de gobierno, sino que también nosotros estamos haciendo propuestas, que ya daremos, por cierto, en estos días, una programación, una enseñanza de todas estas propuestas a la población para que vean nuestras inquietudes en base a lo que los ciudadanos nos han dicho. Pues le agradezco este ratito de radio en estos estudios de nuestra casa, aquí en Radio Realejo, a Ramón Miranda. Será hasta otro próximo día y esperemos que no pase nada por aquí, por nuestra geografía, después de todo lo que se ha comentado, de todo lo que estamos viendo en los medios, sobre todo con el tema de los volcanes, ¿no? Pero ojalá que no pase nada, pero que estemos siempre prevenidos para lo que pueda ocurrir. De todas formas, Garachico tiene un eslogan muy bonito y es glorioso en su adversidad, ya no solamente desde el punto de vista de la naturaleza, sino de la gestión política actual, por lo tanto no va a pasar nada. Ramón Miranda, hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes, amigos oyentes, vamos de inmediato con más invitados.